Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo. En este audio 18 estamos estudiando entonces la gran tribulación, ese periodo que empieza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, ni bien los cristianos somos llevados al cielo. Entonces comienza ese periodo horroroso de 7 años de gran tribulación, la cual estamos tratando, y ya vamos por el capítulo 12, en donde voy a tener que ir leyendo versículo por versículo, porque la palabra de Dios habla con muchas figuras que son necesarias explicarlas. Y el versículo 1 del capítulo 12 del Apocalipsis dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, la mujer es entonces la figura de Israel. Habla entonces que tiene la luna debajo de sus pies, en su cabeza una corona de 2 estrellas, precisamente es la figura de las 12 tribus de Israel. El verso 2 dice: y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Más adelante vamos a explicar entonces qué quiere decir esto, de por qué estaba preñada con dolores de parto y sufría tormento por parir, porque más adelante del verso 5 en adelante lo explica. El verso 3 entonces dice: y fue vista una señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Queremos entonces explicar que el dragón es el diablo. La figura del dragón aquí en el Apocalipsis es el diablo. Y dice que entonces tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Que puede hablar perfectamente de 10 naciones con las cuales va a ser la base de su ataque, porque el cuerno se utiliza precisamente para atacar. Y dice que tiene 7 cabezas, 7 naciones pensantes, también pueden llegar a ser, y 10 cuernos, 10 naciones que atacan, para que van a ser utilizados por Satanás, que parten precisamente de aquella parte de Europa y parte de Asia para formar esos 10 dedos, entonces, que habla en otra parte de la escritura, en el libro de Daniel. Pero entonces dice que también tiene 7 diademas. Las diademas, queremos explicar esa palabrita que es un poco difícil, pero que el diadema era la joya que se ceñían los reyes en su cabeza en señal de dignidad, o sea que era como un cartel de señal de una cierta dignidad que tenían. Fíjense en ustedes, ¿no? Las fuerzas diabólicas entonces utilizando como bases morales y bases supuestamente morales y de dignidad, que es precisamente esas diademas que las cuales va a utilizar para poder hacer todo este panorama en donde el anticristo va a ser precisamente la cabeza de todo ello. El verso 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Vamos a parar en la primera parte del versículo 4. Cuando habla de que arrastra la tercera parte de las estrellas, tenemos que recordar que cuando Satanás, que era un ángel de luz antes de ser diablo y Satanás, era Lucifer, y él era un querubín cubridor, o sea que era uno de los mayores, de la mayor potencia entre los ángeles, porque la escala de angeliología se da entonces que están como mayor fuerza el arcángel, después el serafín, después el querubín y después el ángel. Pero Lucifer era un querubín cubridor que se ensalzó y quiso ser como Dios, y fue hallada en él iniquidad, y entonces fue abatido del lugar santísimo, y entonces allí pasó a ser diablo, que quiere decir el que divide, y Satanás pasó a ser lleno de iniquidad, malvado, y a hacer toda la destrucción que hizo, empezando desde el jardín del Edén hasta los días de hoy, hasta los días que han de terminar precisamente después en la gran tribulación. Cuando se transforma Lucifer en Satanás, lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 28. Seguimos adelante entonces. Por eso cuando se revela entonces el querubín cubridor, se revelan con él la tercera parte de los ángeles.
Y entonces esa tercera parte de los ángeles se hacen demonios, que son los que trabajan a full para Satanás hasta hoy en la tierra. Por eso dice acá que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Ahí está hablando precisamente de que son arrastrados y tirados hacia abajo para trabajar a full ahora, precisamente en la grande tribulación. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir. Y dice, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parido. Está hablando, porque la palabra de Dios muchas veces va hacia el pasado y después vuelve hacia el futuro. Y aquí está hablando entonces de la obra de Satanás para tratar de impedir de que se cumpliese la venida del Señor nuestro Jesucristo a cumplir la obra de redención en la cruz del Calvario y los ataques de Satanás para impedir precisamente de que viniera a cumplir. Ya desde cuando el Señor nuestro Jesucristo nace, hace la persecución a través de la orden del emperador de matar a todos los niños. Cuando manda a matar a todos los niños, el emperador de Roma, tratando de que precisamente no apareciera el Mesías prometido. Y más adelante en el versículo 5 dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Vemos, ahí está hablando clarito de la persona del Señor nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Precisamente porque la expresión esa de que ha de regir la gente con vara de hierro la tenemos a la iglesia en Tiatira, que habla de que el Señor nuestro Jesucristo en el milenio precisamente ha de regir con ese gobierno que va a tener el Señor nuestro Jesucristo en el milenio sobre toda la faz de la tierra, luego de haber derrotado a la fuerza de Satanás y del anticristo en el Armagedón al final de la gran tribulación. Entonces, precisamente por eso el trabajo diabólico a través de toda la historia de impedir las manifestaciones de un Dios todopoderoso al cual nunca va a poder derrotar. Tenemos entonces allí que es arrebatado, también dice, para con Dios. Al tercer día bien sabemos que el Señor nuestro Jesucristo, luego de haber sido crucificado, resucitó entre los muertos, venciendo la muerte, levantándose victorioso de entre los muertos, como decía proféticamente en el Antiguo Testamento, oh muerte, yo seré tu muerte, una muerte que mata a la muerte. ¿Dónde? En la resurrección de los muertos, que nos da el triunfo sobre la muerte. A todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, para hacer resucitar en el día entonces de la venida del Señor nuestro Jesucristo. Tenemos que ir parando acá y haciendo algunas reflexiones sobre el particular para después seguir con muy lentamente para ir explicando un poco las figuras de lo que están en el libro del Apocalipsis. Pero hay un hecho muy común en nosotros los cristianos. Cuando yo era un pibe, un chiquilín de 16 años, me acuerdo que hacía boxeo, ¿no? Y guante, como le decíamos antes, ¿no? No el boxeo de ahora, ese que haya patadas, no, el boxeo antiguo, aquel, ¿no? A puño nada más. Y entonces practiqué un poco de boxeo allí. Y recuerdo que había dos golpes que eran los que más hacían daño, que eran los que te tiraban al suelo, que te dejaban knockout. Y eran el golpe en la sien y el golpe en la pera. Porque una vuelta me acuerdo que me pegaron en la sien y quedé mareado, estaba por caer. No me caí, pero me acuerdo que vi las estrellas por todos lados y quedé mareado por completo, ¿no? Y estaba pensando precisamente que en nuestra vida, ¿saben? Ahora, con todo esto que Satanás está haciendo y con la prueba a la cual somos sometidos cada uno de nosotros, el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, porque está el que está durmiendo la siesta, que no le importa nada, que no cree en nada, aún como cristiano,
Está durmiendo y está el que quiere hacer la voluntad de Dios. Y recibe la prueba de parte de Dios, la prueba de sufrimiento, de dolor, pero que tiene que aprender a salir victorioso a través de ella. Y yo recordé entonces que el golpe en la pera o en la sien que el diablo nos da es en el ánimo. Y la palabra de Dios nos exhorta que no nos fatiguemos en nuestros ánimos, desmayando. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 12, versículo 3. Sería bueno meditar esa parte, porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay un combate en nuestro propio corazón que tiene que llegar hasta el poder de la sangre de Cristo para aumentarnos la fe en medio de estas pruebas que nos tocan vivir, para que salgamos victoriosos de esto. Después, más adelante, entonces, vamos a seguir con los estudios de esta grande tribulación. Pero no olvidar eso, porque hemos entrado en un periodo de prueba en la cual también la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, a través del apóstol Pablo, nos dice que no os ha tomado tentación sino humana, pero poderoso es Dios para no dejarnos ser tentados más de lo que podemos llevar. Y no recordemos eso. Por eso te invito a que dobles tus rodillas y que vengas a Cristo Jesús para que esta prueba que nos toca vivir la podamos salir por medio de ella victorioso. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el próximo audio tratando estos temas de la gran tribulación.